La urolitiasis es una enfermedad sistémica. Para esto les he traído la mejor evidencia que encuentro en este tema con el fin de ponerla a su disposición. Ustedes van a encontrar las citas en las diapositivas para los que quieran profundizar en el tema y aprender más. Me parece que es bastante importante. Para comenzar, quiero recordarles que la gran mayoría de los cálculos son de oxalato de calcio, de fosfato de calcio y de ácido úrico, mucho menos frecuentes los de estuvita o infecciosos, cistina y medicamentosos. Por esto voy a centrar mi charla en los tres primeros componentes, que son los que más se relacionan con problemas sistémicos. Comenzamos a hablar de algo que se llama la nueva epidemiología de la nefrolitiasis. ¿En realidad habrá una nueva epidemiología? Ciertamente sí. La incidencia de la nefrolitiasis ha venido en aumento en los últimos años y cada vez más se relaciona con el estilo de vida occidental, las dietas y con la relación con otras enfermedades sistémicas. Varios estudios, por ejemplo, ustedes pueden revisar este artículo, después de hacer varias revisiones encuentran que son muchos los estudios que están hablándonos de incremento de la incidencia, además de que se trata de una enfermedad recurrente. Y esto es muy importante, porque si no alertamos a nuestros pacientes de que su enfermedad va a recurrir y no hace los cambios necesarios para que esto disminuya, pues el paciente va a tener que sufrir por el resto de su vida el peso de esta enfermedad. Y esto está muy relacionado con la dieta, con los factores de ingesta de calcio y de líquidos. Y cada vez más, como les decía, se encuentra la relación con las enfermedades sistémicas. Esta publicación de Japón nos habla cómo la urolitiasis se ha incrementado en el mundo y cómo está asociada a unas dietas inadecuadas en proteína y en grasas. Sabemos hoy día y se estima que la incidencia es de alrededor del 10%, pero hay publicaciones que ya nos hablan de un 15%, que la tendencia a recurrir en los primeros 5 años de 50% si no se hacen cambios en el estilo de vida. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Las edades usuales son entre los 30, 50, incluso 60 años. A mayor edad se presentarán más los problemas sobre ácido úrico. Su incremento en las últimas décadas va de la mano definitivamente de la dieta y de la industrialización, y el síndrome metabólico, la obesidad y la hipertensión están claramente relacionados. Ahora, la pregunta es ¿por qué la nefrolitiasis se relaciona con estas enfermedades crónicas? Y tenemos entonces la evidencia cada vez mayor de que el común de todas estas enfermedades son las especies reactivas de oxígeno, que ya se han hablado bastante en este simposio y que claramente participan en la enfermedad en la diabetes, en la enfermedad crónica renal, en el síndrome metabólico, en la hipertensión y en la obesidad. Pero ¿cómo ocurre esto? Básicamente, hoy sabemos que cuando yo me formé de urólogo, pues creíamos que los cálculos eran un tema solo del urólogo y del nefrólogo. Hoy día esto ha cambiado notoriamente y nos involucra a todos, porque no se trata de simplemente un desorden físico-químico de solutos y solventes, de saturación en la orina, que sí es importantísimo. De hecho, la principal manera de tratarlos es la ingesta elevada de líquidos para cambiar este desorden, pero tenemos que mirar mucho más allá. Comenzamos a involucrar a las células epiteliales, como cualquier otra célula en el organismo, que estas también responden a su medio ambiente. Y específicamente en este tema, las especies reactivas de oxígeno actúan como moléculas que están involucradas en la señalización y como agentes de injuria e inflamación para la formación del cálculo. Este artículo recién publicado en enero del 2022 hace énfasis en cómo los oxalatos de calcio estimulan a nivel de la membrana un proceso que se encadena finalmente en la producción de especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, inflamación, apoptosis, y que disponen a que la célula epitelial renal favorezca el depósito de cristales de oxalato de calcio sobre los cuales se formará posteriormente el cálculo. Y esto ocurre básicamente, como ustedes lo ven aquí en esta diapositiva, por la vía de la NADPH oxidasa. Cuando uno revisa la NADPH oxidasa, que es quizá la enzima más importante en catalizar todos estos procesos de producción de especies reactivas de oxígeno, se da uno cuenta que es un tema que están tocando en la hipertensión, en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes, etcétera,
Todas están preocupadas porque se dan cuenta que es a través de esta vía que ocurre el daño oxidativo y de hecho se está haciendo muchos estudios tratando de encontrar inhibidores de esta vía. Entonces, una vez que los cristales de oxalato de calcio y de fosfato activan el sistema renina-angiotensina, este lleva a una activación de la NADPH oxidasa que a nivel de la célula y por dos vías, básicamente una la mitocondrial y otra la nuclear, va a ser una disfunción de la mitocondria con aumento de las especies reactivas de oxígeno y un consumo y una disminución del glutatión reducido, que es, ustedes saben que el glutatión es el antioxidante más poderoso que tenemos intracelular. Este se va a depletar, se alteran las cargas de la mitocondria, se vuelve permeable y por otro lado se va a activar el factor nuclear kappa beta, que también aquí se ha mencionado y que ustedes todos conocen como un factor importante en el desarrollo de moléculas inflamatorias, de moléculas apoptóticas y también de alteraciones del DNA que llevan a la oncogénesis. Y esto, entonces, para resumir, ocurre una respuesta inflamatoria que lleva a disfunción mitocondrial y al acúmulo de especies reactivas por dos vías: la activación del sistema renina-angiotensina, incremento de la NADPH oxidasa, también incremento de la fosfolipasa A2, lo que lleva a una elevación del ácido araquidónico, la lisofosfatidilcolina y la ceramida. Esto consecuentemente lleva a la elevación de las citoquinas inflamatorias como la interleuquina beta y el TNF-alfa, pero también se acompaña de una degradación del inhibidor de la producción del factor nuclear kappa beta. Al degradarse este inhibidor, pues se incrementa el factor kappa beta, llevando definitivamente a un proceso de estrés oxidativo, elevación de especies reactivas de oxígeno, condicionando la cristalización y a la formación de cálculos en una orina que ya puede por sí estar sobresaturada de este tipo de solutos. Este es un estudio muy interesante, un experimento que hicieron en ratas en las que les administraron induciéndole hiperoxaluria y las alimentaron con hidroxil L-prolina por 28 días. Y a este grupo que ustedes ven aquí les administraron un inhibidor de un antioxidante, que es inhibidor de la vía de la NADPH oxidasa, que es la apocilina, es un inhibidor natural extraído de plantas. Y cuando sacrificaron las raticas a los 28 días, encontraron que aquellas a las que no se les dio el inhibidor estaban llenas de cristales de oxalato de calcio. En tanto, las que recibieron la pocinina tenían muy pocas cristales de calcio, demostrando que entonces la vía de la NADPH oxidasa es muy importante en la generación de los cristales de oxalato de calcio. Esto nos lleva claramente a volver a hablar del tema que todos conocemos. Eso es un producto de un estilo malo de vida, de una mala alimentación que nos lleva a un estrés oxidativo, a un síndrome inflamatorio crónico, a la alteración de la microbiota intestinal que también está implicada. Y con el tema anterior del doctor Maske, pues por supuesto todo lo que es resistencia a la insulina y acidosis de la matriz. Pero bueno, esto suena muy bonito, pero en la realidad hay muchas cosas que en la teoría parecen ciertas y en la práctica no. Por eso les he traído esta evidencia en la literatura. Comencemos por esta publicación que se trata de una revisión sistemática con un metaanálisis. Realmente cuando vi este metaanálisis me pareció muy sólido. Pocas veces uno encuentra metaanálisis de tanta homogeneidad. Y ellos se proponen analizar si realmente existe alguna relación entre el síndrome metabólico y la nefrolitiasis. ¿Qué encontraron? Básicamente que sí. Y miren, es increíble, este forest plot, que usualmente uno lo ve también alargado hacia la izquierda cuando los resultados dan menos de 1 y muchas veces se cruzan dando dudas. Todos los estudios que ellos encontraron y analizaron superan el 1, ni siquiera vemos la parte izquierda del forest plot. Si ustedes miran aquí, todos los puntos estimados son a favor de que sí es un riesgo de nefrolitiasis el síndrome metabólico. El punto estimado final del metaanálisis es evidentemente a favor. Luego ellos lo que hicieron fue analizar cada uno de los componentes del síndrome metabólico por aislado. Entonces analizaron la hipertensión y efectivamente vieron exactamente lo mismo. Alguno que otro estudio en este sí cruza al 1, pero son dos estudios básicamente muy cercanos al 1. O sea, no generan mucha duda. En este estudio, por ejemplo, en este análisis lo hicieron con la diabetes, efectivamente el mismo resultado, una importante evidencia de riesgo con respecto a nefrolitiasis. Y en cuanto a obesidad, los mismos resultados. Y si miramos la dislipidemia, igual. Por aquí un estudio que se pierde por debajo del 1, pero el resto, la gran mayoría,
mostrando un riesgo incrementado de nefrolitiasis. No quiero dejarle de lado los cálculos de ácido úrico, que son muy importantes, y esto porque más del 50% de los pacientes que forman cálculos de ácido úrico tienen resistencia a la insulina. Eso nos debe llamar a la alerta de que el ácido úrico, el paciente con cálculo de ácido úrico tiene un marcador de que puede estar sufriendo un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, y por lo tanto concentrar también nuestro estudio en esto y advertirle al paciente. Ahora, se sabe hoy día que la resistencia a la insulina nos lleva a una disminución de la génesis renal de amonio y esta a su vez a una disminución de la excreción de los iones NH4 de amonio, que son los que neutralizan los hidrogeniones. Al disminuirse esto, los hidrogeniones quedan libres en el túbulo, disminuyendo el pH urinario y facilitando la precipitación de cálculos de ácido úrico. Sabemos hoy día que el ácido úrico se precipita, el pKa del ácido úrico es por debajo de 5.5, de manera que si el pH de la orina está por debajo de este nivel, no se necesita que esté sobresaturada o que se tenga una hipercalciuria importante. Con solo eso ya el cristal de ácido úrico se deposita y sería el origen, el nido de cálculos de ácido úrico o incluso de oxalato de calcio, porque puede actuar como factor de nucleación de los oxalatos de calcio. También sabemos que los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos. En el Urotac los vemos a bajas densidades, menos de 400, y esto nos ayuda a reconocerlos para poder decidir si hacemos un proceso que llamamos de quemolisis, en el que básicamente buscamos disolverlos. Responden bastante bien la gran mayoría, no todos. Y la idea es llevar el pH de la orina a 6.5, entre 6.5 y 7.2 para que logremos esta quemolisis. Tenemos varios productos, el Vasentaps, de Pascoe, que ya ayer el doctor Felipe Torres nos mencionó, los citratos de potasio, los de potasio y magnesio, el bicarbonato de sodio, simplemente el bicarbonato de sodio. El problema es la recarga que produce de sodio y las consecuencias que puede tener. Pero también lo podemos hacer con una dieta alcalina. Lo que pasa es que con dieta lograr estos niveles y la disolución del cálculo es bastante difícil. Usualmente requerimos de alcalinizantes. El elevado consumo de agua también súper importante, no solo porque actúa como factor físico-químico al aumentar la cantidad de solvente que hay con respecto al soluto, eso está claramente demostrado, sino que hay estudios interesantes que muestran cómo el consumo de agua disminuye la acidez urinaria y aumenta la alcalinidad. El consumo de baja proteína, todos sabemos que la proteína está involucrada en la acidosis. Y en los casos en que se acompañen de hiperuricemia, utilizar inhibidores de la xantino-oxidasa como el Uroquar. Entonces tenemos el Vasentap, un producto muy interesante porque contiene carbonatos, básicamente, además tiene calcio, carbonato de sodio, el carbonato de magnesio, el de potasio, de manera que logra un equilibrio muy interesante entre los 4 componentes y nos evita el problema de cuando utilizamos bicarbonato de sodio o otros en que podemos recargar un solo mineral. Este se administra entonces 2 comprimidos 3 veces al día durante o después de las comidas con el fin de mantener la orina en lo posible todo el tiempo con un pH alcalino que permita que el ácido úrico se disuelva. ¿Por qué utilizar carbonatos? Pues básicamente las sales de bicarbonato tienen una capacidad media alcalinizante 5 veces superior a las sales de citrato. Además está disponible inmediatamente. El citrato tiene que convertirse en bicarbonato. El carbonato ya está allí disponible. De manera que, y es muy fisiológico, finalmente la reserva alcalina principal es de bicarbonato. Bueno, con todo lo anterior creo que vamos muy bien en el sentido de mostrar que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica. He tomado esta diapositiva del doctor Alessandro Pedra, nuestro profesor, del que he aprendido mucho y quiero aquí hacerle honor y darle gracias por toda esa enseñanza que nos ha dado durante todos estos años que me ha llevado a la motivación de aprender todas estas cosas. Él en este congreso, en este simposio del 2017, nos traía esta diapositiva en que nos hablaba cómo el síndrome metabólico es un estado inflamatorio crónico y en que hay unas interacciones complejas entre factores genéticos y ambientales que llevan a resistencia a la insulina, hiposidad visceral, dislipidemia heterogénica, función endotelial, hipertensión arterial y susceptibilidad genética. Yo me he tomado el atrevimiento de tomar esta diapositiva y modificarla un poquito, agregarle que además la nefrolitiasis es también un estado inflamatorio crónico. De manera que si pensamos en estados inflamatorios crónicos, dentro del tratamiento de la urolitiasis, de la nefrolitiasis, deberíamos tener muy en mente el Bunaplam, producto que ustedes ya conocen y que va a ser mencionado
en este congreso, es la piedra angular del tratamiento de la inflamación. Pero también el guanaquine, porque el guanaquine tiene un componente muy interesante. Los que manejan homeopatía saben que todos estos, la sarsaparilla, el solidago, la pareira, el plántago, todos estos son productos que se usan mucho tradicionalmente y por muchos años en el tratamiento de la urolitiasis. Pero también tenemos preparadores suizos que van a hacer el sostén de la estructura de la vía urinaria, y tenemos catalizadores que van a actuar a nivel también de la mitocondria. Es decir, estamos tratando de una manera muy completa el tema, y además son antioxidantes. Y por supuesto el matrix, una matrix, si estamos hablando de una toxicidad de la matrix, con acidosis de la matrix, ¿cómo vamos a dejar de lado este producto para el tratamiento de los pacientes, para la prevención, para la modificación de esa historia natural que llevan? Pero solo con síndrome metabólico. ¿Y qué pasa con la osteoporosis? ¿No serán la osteoporosis y la nefrolitiasis las dos caras de una misma moneda? Miren, la nefrolitiasis y la osteoporosis comparten, primero, son factores de riesgo no modificables genéticos que son propios de cada cual, pero si miramos, ambos comparten elementos constitutivos con el síndrome metabólico. Lo acabamos de ver: una elevada ingesta de sal, una inadecuada ingesta de calcio, una baja herencia de dietas tipo mediterráneo y una elevado consumo de proteínas. Y hoy día se reconoce que la dieta occidental, caracterizada por un elevado consumo de alimentos procesados, refinados, con alto azúcar, sal, grasa y proteína animal, son definitivamente factores disparadores de los problemas metabólicos, y específicamente se han visto relacionados con osteoporosis y nefrolitiasis. Volvamos a la evidencia, una revisión sistemática en la que muestran que el consumo diario de sal es un factor de riesgo en la formación de cálculos. En cuanto al sodio urinario, no se demostró tan claramente como el oral, pero bueno, eso no implica que el sodio no sea un factor importante. Hasta ahora siempre hemos oído hablar que el riñón es un órgano blanco del consumo excesivo de sal. Pues yo traigo esta frase que me parece que es importante que también tengamos en cuenta. El hueso es un órgano blanco del consumo excesivo de sal. El hueso, no solo el riñón. Tal como el riñón, el hueso también. Por lo tanto, son enfermedades que comparten muchos principios comunes. El consumo de sal es un factor de riesgo común para osteoporosis y urolitiasis, y esto porque el sodio moviliza el calcio óseo y aumenta disminuye la reabsorción renal, lo que crea una hipercalciuria. Y todos sabemos que la hipercalciuria es uno de los factores de riesgo importantes en la formación de los cálculos renales. El consumo de 6 gramos de sal diario incrementa en 40 miligramos el calcio en la orina. Y un consumo excesivo de sal lleva a hipocitraturia, y los citratos también son elementos muy importantes como antilitiásicos. A nivel de la orina, lo voy a explicar ahora más adelante, también producen complejos que evitan que se formen los cálculos. Y esto lo hacen porque estas dietas inducen acidosis. Entonces, claramente una dieta alta en sodio lleva a hipocitraturia, a hipercalciuria y a osteoporosis. Una dieta hiperproteica igualmente a hipocitraturia, hipercalciuria, elevación del ácido úrico en la orina, acidosis metabólica, acidez urinaria incrementada, osteoporosis, incremento de la absorción de calcio en la dieta, que está buscando reponer el calcio que se está perdiendo en la orina. Miren cómo el consumo de proteínas se relaciona de 42 gramos con una excreción aproximadamente de 100 miligramos de proteína de calcio, y cuando incrementamos la proteína un poco más del doble, se elevó casi al doble la excreción de calcio. Pero también miren, interesante cómo al administrar bicarbonato este fenómeno retornó a lo normal. Es decir, que si utilizamos alcalinizantes vamos a lograr compensar un poco este problema. Entonces, quiero hablarles un poquito de lo que es la carga ácida potencial renal, en inglés PRAL, Potential Renal Acid Load, que fue escrita por Remir y Mann en 1994 y que tiene mucho que ver con este tema. ¿Qué es la carga ácida potencial renal? Básicamente es la capacidad que tiene un alimento de producir precursores ácidos o básicos. De tal manera que este PRAL se mide a partir de 1. Si el producto tiene aporta muchos componentes ácidos, pues será por encima de 1. Si son más bien alcalinos, por debajo de 1. Y las dietas altas, por encima de 1, causan un estado que llamamos acidosis metabólica de bajo grado, que conduce, por supuesto, a síndrome inflamatorio crónico, a todas estas alteraciones metabólicas de las que venimos hablando en todo este tema, y a la enfermedad crónica no transmisible.
Esta diapositiva también que tomé del Departamento Científico de UNA, de la charla del doctor Alessandro Perra, y que me he atrevido también a modificar para acomodarla a conveniencia a este tema. Aquí he puesto lo que es el PRAL, la carga ácida, y cómo el pH sanguíneo se mueve dentro de un rango normal que es homeostático, que es entre 7.35 y 7.45. Conocemos como cuando sube de 7.45 estamos hablando de acidosis metabólica, y cuando está por debajo de 7.35 de acidosis metabólica. Y que la dieta, la SPRAL, son importantes en influir si esto va a estar sobre el rango más alto de la normalidad o el más bajo. Cuando consumimos un elevado consumo de frutas y vegetales, vamos a ir hacia el rango más elevado de la normalidad. Pero cuando consumimos elevados contenidos de proteína animal y sal, nos vamos hacia los rangos de 7.34, 7.35 en el borderline de la acidez metabólica. Y eso impacta de manera crónica, cuando es algo sostenido por meses y por años, impacta en nuestras estructuras orgánicas, y por eso esta condición se ha llamado la acidosis metabólica de bajo grado. ¿Y qué pasa? Las dietas con carga ácida elevada que llevan acidosis metabólica de bajo grado nos van a impactar en el hueso con fracturas, osteoporosis, en el riñón con litiasis renal, enfermedad renal crónica, porque incrementan la excreción de calcio, disminuyen los citratos antilitiásicos, aumentan la acidez urinaria. A nivel producen resistencia a la insulina. Con todas estas consecuencias, aumentan el cortisol, llevando a sarcopenia y hipertensión arterial, y finalmente a un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. En el estudio prospectivo realizado por las enfermeras, el estudio número 2 de salud de enfermeras, que incluyó 96.092 pacientes, se demostró que la disminución de la densidad ósea es un factor de riesgo independiente de incidencia de urolitiasis. Es decir, a menor densidad ósea, mayor riesgo de urolitiasis. Pero también se vio que las mujeres que estaban usando bifosfonatos se asociaban a una disminución del riesgo de incidencia en nefrolitiasis, de tal manera que el uso de bifosfonatos disminuye el riesgo de nefrolitiasis. Entonces aquí quiero entrar en un tema muy interesante, que son los que se han conocido como los antinutrientes, que básicamente son alimentos que tienen en su composición sustancias que pueden alterar la absorción de nutrientes importantes, y por eso se han denominado como antinutrientes. Y para el tema que nos toca, pues estos que son los fitatos, presentes en los granos, cereales, legumbres, frutos secos, en fin, y que son ricos en un compuesto que se llama el inositol hexafosfato o IP6. Son 6 fosfatos que tiene este producto y que crean complejos con el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio. Entonces, en teoría, actuarían como antinutrientes, porque podrían llevar a la deficiencia de estos compuestos en nuestro organismo, que son esenciales. Pero resulta que estos se comportan como bifosfonatos naturales, y si hemos visto que los bifosfonatos en el estudio anterior disminuyen el riesgo de litiasis, pues estos bifosfonatos naturales también lo hacen. Pero además inhiben la formación de cálculos, no solo en el riñón, sino también en las arterias, en la enfermedad cardiovascular, e inhiben la resorción ósea. Aquí les traigo una lista de antinutrientes de la literatura, pero nos vamos a centrar básicamente en los dos que nos competen en la parte urinaria, que son los oxalatos y los fitatos. Los oxalatos, por supuesto, muy ricos, altos en contenido en las espinacas, en las acelgas, en las remolachas, en las legumbres, en los granos, en los cereales, en fin, pueden inhibir la absorción de calcio y podrían entonces teóricamente producir deficiencias de calcio. Por otra parte, incrementan el oxalato a nivel urinario, favoreciendo por hiperoxaluria la formación de cálculos. Y los fitatos, de los que hablaba antes, compuestos en todos estos productos, las amarantos, la quinoa, el millo, las nueces, en fin, pueden inhibir los elementos que antes les decía, el hierro, el zinc, el calcio, el magnesio, pero resulta que estos son muy importantes antioxidantes y se han visto relacionados también con efectos antineoplásicos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llamarlos antinutrientes? Claramente reducen el riesgo de enfermedades crónicas por su efecto antiinflamatorio, porque no solo tienen fitato, tienen polifenoles, alcaloides, carotenoides, compuestos organosulfúricos que se han relacionado mucho con anticáncer, los terpenoides, los fitosteroles, las vitaminas y minerales. Son realmente ricos en muchos productos muy interesantes. Ahora, ellos actúan por interacción entre ellos mismos en un producto y
hay interacciones complejas cuando se combinan con otros alimentos, de manera que el efecto de una sustancia aislada es diferente a cuando se encuentra en una dieta balanceada. Para agregar aún más, la interacción que hace la microbiota intestinal en la alteración de estos productos altera la biodisponibilidad y los efectos biológicos. Es por eso que no se puede juzgar el efecto de un componente individual y sacarlo del contexto de la interacción que tiene en el equilibrio que logra a través de una dieta balanceada. Se ha demostrado que los fitatos, repito, son bisfosfonatos naturales, tienen la capacidad de unirse a la superficie de los cristales, alterando el crecimiento y el desarrollo, y por eso se conocen como inhibidores de la cristalización y antilitiásicos. Pero también inhiben la disolución de la hidroxiapatita, el componente fundamental del hueso, previniendo así la osteoporosis. Tiene un efecto similar al endronato y al epidronato, que son bifosfonatos de la industria, y están presentes en todos estos alimentos que ustedes ven allí. Esta publicación es interesante porque hicieron un estudio experimental y dentro de la publicación pues hacen la revisión y reportan cómo en el estudio transversal de 433 mujeres el peso corporal y el bajo consumo de los fitatos fueron los principales factores de riesgo en relación con una mala densidad mineral ósea lumbar y del cuello femoral. Y otro estudio de 157 mujeres postmenopáusicas demostraba cómo la probabilidad de fractura a 10 años era mucho mayor en el grupo de consumo bajo de fitatos que en el de consumo alto, tanto para fractura de cadera como para osteoporótica mayor. Ahora bien, la dieta mediterránea incluye un consumo aproximado de 1 gramo de fitatos y se necesitan tan solo 307 miligramos diarios para que la densidad ósea mineral sea normal. Es decir, que una porción de legumbres o nueces que contiene entre 300 a 900 miligramos de fitatos será suficiente para lograr este objetivo. En este estudio, entonces, ellos ya a nivel experimental lo que hicieron fue comprobar las dosis de fitato alendronato y etindronato y demostraron cómo inhibía la disolución de la hidroxiapatita. El que más lo hizo fue el fitato natural, muy comparable con el alendronato, el Fosamax, que ustedes conocen comercialmente, y el etindronato fue el que menos produjo este efecto. Entonces, claramente son muy benéficos. ¿Cómo resumimos esto? Pues recomendemos a nuestros pacientes básicamente 2 dietas, lo que yo hago en estos casos, que son la dieta DASH o la dieta mediterránea, que son bastante similares, porque ambos tienen los mismos principios. Cuando uno mira las dietas, el principal, más del 50% recomiendan el consumo de frutas, vegetales frescos y este tipo de granos con un bajo consumo de leches bajas en grasa, de endulzantes y grasas saturadas, y proteína, pues principalmente de pescado y de pollo, proteína vegetal. En este reporte del estudio que hicieron con la dieta DASH, pues hacían referencia a cómo la dieta DASH implica un consumo elevado de frutas, vegetales, nueces, legumbres, productos lácteos bajos en grasa, granos integrales, pero por supuesto importantísimo, una disminución en la ingesta de sal, de bebidas endulzadas, de carnes rojas y procesadas. ¿Qué encontraron? Que a mayor score DASH había mayor consumo de estos elementos y bajo consumo de sal, y esto se relacionaba claramente con una disminución del riesgo de nefrolitasis en 0.55 para hombres, 0.58 y 0.6 para jóvenes. Ahora hablemos un poquito de la dieta mediterránea, muy similar a la dieta DASH, comida a base de vegetales, pequeñas cantidades de carne de res y pollo, más porciones de granos, enteros, frutas, verduras frescas, nueces, legumbres, alimentos, además lo más natural, con alto contenido de fibra, mucho pescado y otros mariscos. Y ellos, importantísimo, a diferencia de la DASH, hacen mucho hincapié en el uso de aceites monosaturados buenos, como el aceite de oliva, que lo usan mucho allí, pues su nombre viene del Mediterráneo, efectivamente, donde usan más este tipo de dietas, y alimentos que se preparen y se sazonen de manera simple. Este es el esquema que ellos presentan, también muy similar al de la dieta DASH. Ponen en la base como algo muy importante la actividad física diaria, la convivencia, el consumo de infusiones de agua, de hierbas, y bueno, después lo que veníamos hablando de las frutas y verduras en un alto contenido, los frutos secos, y vamos a medida que ascendemos la pirámide disminuyendo los lácteos, a las carnes blandas, pero mucho menos a las carnes rojas y las carnes, los embutidos y los dulces.
Es bien interesante esta dieta. En este estudio de dieta mediterránea y resultados en la salud realizado en la Corte son que encontraron también una disminución de la formación de cálculos tanto en hombres como en mujeres y una reducción significativa de osteoporosis, riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer, síndrome metabólico, depresión y deterioro cognitivo. De manera que la urolitiasis definitivamente no es simplemente un problema físico-químico, sino que hay que trascender, va mucho más allá a eventos etiológicos y patogénicos diversos y sistémicos. Dado que es una enfermedad sistémica, entonces tenemos que poner atención a los desenlaces de la insulina y de la hipertensión. Esto puede salvar a un paciente, puede salvar la vida de un paciente, puede cambiar la historia natural, no solo de la urolitiasis, de su recurrencia, sino también prevenir enfermedades tan graves como ya hemos visto. Los factores modificables entre los que están la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia, la hipomagnesuria, la hiperuricosuria y el bajo volumen urinario. Pero me quiero centrar en los citratos y en el magnesio como parte importante de todo este tema. Sabemos que los citratos son sustancias que primero están presentes cuando el pH urinario es alcalino, en su metabolismo producen bicarbonato y por lo tanto alcalinizan la orina. Y se unen en la orina a calcio formando complejos solubles que son de citrato de calcio a diferencia de los oxalatos de calcio. De esta manera le quitan calcio a los oxalatos y bajan la carga de calcio en la orina. Son potentes inhibidores de la cristalización y su formación depende de manera muy importante del pH que tenemos en el organismo. Cuando hay acidosis disminuye tanto su formación como su eliminación. Y cuando vamos hacia alcalosis incrementa su formación y su eliminación urinaria. Por eso de ahí la importancia de utilizar alimentos alcalinizantes como las frutas, las verduras, los cereales, todo esto que hemos venido viendo. Y la hipomagnesuria, se sabe que entre el 11 y el 33% de los pacientes con cálculos tienen un componente de bajo magnesio en la orina. Hay estudios epidemiológicos que demuestran una relación inversa. Entre menos ingesta de magnesio, mayor probabilidad de urolitiasis. Y se estima que entre el 50 y el 60% de los adultos tienen un consumo inadecuado de magnesio. Es increíble. Hay factores genéticos que también llevan a hipomagnesuria y no solo se asocia con urolitiasis, sino con desórdenes electrolíticos, neurológicos, musculares, inflamatorios, diabetes y enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular. Cuando vamos en suplementación el magnesio por vía oral, vamos a lograr un incremento de los niveles de magnesio en orina 24 horas que va a llevar a formación de complejos solubles de magnesio y oxalato y que también va a llevar al incremento de los citratos porque estamos alcalinizando la orina, ¿no? Y esto pues va a potenciar aún más que se formen complejos solubles, produciendo la nucleación de los oxalatos de calcio y también a nivel, disminuyendo el calcio urinario que haría libre para unirse al oxalato. Pero también a nivel intestinal el consumo va a ayudar a que los oxalatos de la dieta formen complejos y se disminuya su absorción y la hiperoxaluria consecuente. Hablé un poco entonces de lo que es la dieta y los estilos, el estilo de vida. También tratamos de hacerlo un poquito basados en la evidencia. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis al respecto. Y básicamente, ¿qué encontraron? Que las frutas son un factor protector. Aquí tenemos todo lo que son factores de disminución del riesgo, factores protectores. Los vegetales, la fibra, mientras que la carne se comporta como un factor de riesgo y lo mismo las espinacas. A pesar de que las espinacas son vegetales, recordemos que tienen una altísima carga de oxalato y por eso quizá se encontraron estos resultados. En cuanto a la dieta DASH, claramente protectora, el consumo de magnesio claramente protector, el potasio protector. Ya comenzamos con el calcio, también estos estudios mostraron que son protectores, que siempre ha habido mucho debate si dar o no dar calcio. Sin embargo, pues hay otros estudios que muestran que puede haber algún riesgo, pero en este metaanálisis, tanto el calcio como la vitamina D, lo vamos a ver, no se relacionaron claramente con riesgo. El sodio sí, en cambio, el consumo de fructosa y la cafeína fue el factor protector. ¿Y qué pasa con el consumo de líquido? Pues esto ya estaba súper demostrado en la clínica diaria, pero el consumo incrementado de líquidos disminuye claramente el riesgo. Y fíjense esto tan interesante, cualquier tipo de líquido, el alcohol, el té, el café,
el agua, la cerveza. Es bien interesante porque, por ejemplo, yo siempre he prohibido el té por el contenido de oxalatos y con este estudio, pues, me quedo sin defensas. Sin embargo, seguiré insistiendo en los pacientes que ojalá incrementen los líquidos, principalmente a través del agua y agua con limón. Eh, Creo que no seguiré recomendando, no recomendaría que sea el alcohol el principal líquido. Y esto, la soda, mire cómo es un factor que incrementa el riesgo. Aquí soda, cuando ellos hablan de soda, hablan son de las bebidas edulcorantes, lo que nosotros conocemos como gaseosas, no las sodas que nosotros tenemos en nuestro medio. Por eso es que es el riesgo positivo. Y en cuanto al consumo de vitaminas, la vitamina B6, ni fu ni fa, ¿sí? Que ni para un lado ni para el otro, lo mismo con la vitamina C, podría aquí en este estudio existir algún riesgo, sin embargo cruza la línea media, lo que no hace que sea muy contundente los resultados. Y cuando damos suplemento de vitamina C igual, tiende a haber una hacia la línea, hacia la derecha, de riesgo. La vitamina D también, y el suplemento de vitamina E también podría tener algún riesgo junto con el suplemento de calcio. Sin embargo, cuando ellos hicieron una depuración de los estudios y lo que hicieron fue un metaanálisis basado en los estudios randomizados, que son los que realmente más peso tienen cuando vamos a analizar evidencia, no fue clara la asociación de riesgo. Todavía necesitamos muchísimos estudios más. Había estudios randomizados en los que se demostraba que eran protectores y otros en los que había riesgo. De manera que todavía no tenemos aclarado esto. Yo creo que cuando hay una deficiencia de vitamina D, hay que reponerla, hay que tratar, cuidar, no llevar a la iatrogenia, no exagerar con los niveles de vitamina D que pueden llevar hipercalciuria. Lo mismo el calcio, pues tratar de suplementarlo más como por dieta que por un suplemento de calcio asociado a vitamina D en cuanto sea posible. En resumen, la prevención se resume en unas modificaciones de las dietas con elevado consumo de líquidos que deben ser por encima de 2,5 litros, un elevado consumo de fibra que contenga fitatos y citratos, un elevado consumo de citratos de potasio y magnesio, bajo en proteínas, bajo en sal, y otras medidas de acuerdo a la composición del cálculo, no restringir el calcio, simplemente moderarlo. Todos los alimentos de los que podemos disponer ricos en citratos de potasio y de magnesio. Y tenemos realmente una amplia cantidad de alimentos. Ahora, ya tenemos formado el cálculo que vamos a hacer. Tenemos un cálculo de oxalato de calcio. Entonces, les quiero hablar un poco de la Agropyron repes. Agropyron repes es una gramínea muy común en el Himalaya y en el Kashmir, que tiene varias acciones, entre ellas demulcentes, laxantes, diuréticas, antiséptico urinario, anticolesterolémico, pero en la medicina tradicional oriental se ha reconocido siempre como muy importante en el tratamiento de enfermedades inflamatorias del tracto urinario y en la uroliquiasis. Tanto es así que la Comisión Alemana la incluye para este uso en la farmacopea británica de hierbas. ¿Qué contiene? Básicamente triticina, tiene manitol, que son diuréticos. Como les digo, se ha demostrado que el incremento de la diuresis, pues, del líquido es un factor importante físico-químico, pero además también ayuda a llevar el pH urinario hacia alcalinidad. Y miren lo que hablamos antes, este producto trae fitatos, tiene IP6 o inositol 6-fosfato, que ya hemos hablado ampliamente sobre su capacidad antilitiásica. Tiene además otros componentes como por ejemplo aquí las sales de sal, de potasio, perdón, que sabemos que son alcalinizantes y otros componentes muy importantes para nuestra nutrición. Y los extractos se han demostrado además que tienen propiedades solventes de los cristales de ácido úrico y propiedades antifúngicas. Catálisis, que ustedes ya lo han oído mencionar, el doctor Márquez nos ha hablado sobre cómo catálisis produce estos productos que básicamente enriquecen por un proceso biocatalítico electromagnético, lo enriquecen de electrones, aumentando su capacidad antioxidante y elevando sus propiedades terapéuticas, es decir, fortalecen las propiedades del Agropyron repens. El Ronalov, que es el producto que se obtiene de esta gramínea, básicamente es rico en magnesio, que es muy importante para el intercambio que realiza los oxalatos en la litiasis. Tricina, manitol con acción antidiurética, con acción diurética, el estearato de potasio que es alcalinizante, la acción
antibiótica y remineralizante del aldosterón, y el inositol como un factor importantísimo en la inhibición de la cristalización y como antiosteoporótico. Se postula que el mecanismo de acción en la litiasis es por disminución de la inflamación y el control del dolor a través de ácido salicílico, el incremento de la diuresis por el manitol, con todo lo que hemos ya hablado, el control del crecimiento del cálculo, porque el magnesio va a formar complejos solubles con el calcio y va a quitar de esta manera al oxalato calcio, va permitiendo que no solo vaya disminuyendo, sino que vaya adquiriendo una forma esférica, quitando las aristas que facilita su expulsión. Entonces, en resumen, un producto antilitiásico con efecto diurético, con acción antibiótica, espasmolítica, es antiinflamatorio, demulcente y con acción antioxidante. Se administra una cápsula 30 minutos antes de las comidas con abundante agua, esto al menos unos 3 meses. Ahora, ¿qué hay de evidencia? Básicamente, el primer estudio que aparece en la literatura es del 2005, es un estudio realizado en Bucarest, es un estudio observacional, abierto, con un grupo control en el que básicamente incluyeron 110 pacientes, no fue aleatorizado, entre enero y junio del 2005, y les dieron tratamiento durante un mes, que encontraron una muy buena tolerancia a una rápida eliminación de cálculos menores de 5 a 6 milímetros, con excelente efecto antiinflamatorio y analgésico, con excelente, que podría actuar como excelente tratamiento profiláctico en la formación de nuevos cálculos, y disminuyendo la litiasis residual después de tratamientos como la litotricia extracorpórea en la que quedan fragmentos residuales. Después aparece este estudio del 2012 publicado en la Revista Cubana de Plantas Medicinales. Ya se trata de un estudio controlado, aleatorizado fase 3 en 2 grupos paralelos a doble ciego y con placebo, en el que incluyen pacientes entre 18 y 65 años con cálculos menores de 10 milímetros. En total 110 pacientes. Ronalov, 52 pacientes en el grupo de tratamiento activo y 58 en el grupo control tratados con placebo. Al final, después de 3 meses de administración del Ronalov, encontraron que en el grupo de Ronalov casi que el 79% de los pacientes habían resuelto el cálculo frente a solo 5% de placebo, y otros 7% había disminuido el tamaño del cálculo. Tomaron grupos, esto es para mostrar que los grupos que tomaron y aleatorizaron fueron muy similares. La única diferencia fue realmente significativa estadísticamente en sexo, en la que el grupo Ronalov principalmente eran hombres. ¿Qué pasó con las hospitalizaciones? Claramente vemos como el grupo de Ronalov, desde el primer mes hacia el tercer mes, se redujeron las hospitalizaciones, en tanto que el placebo fue mucho menor. Los eventos adversos, pues muy bien tolerado, no hubo que suspender el medicamento, básicamente gastrointestinales. Por último, tenemos este estudio publicado en el 2021 en el Open Journal de Nefrología y realizado en Nicaragua. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple ciego, con una muestra de 155 pacientes. La asignación fue 4:1, asignando 120 al grupo de intervención y 35 al control. Durante 4 meses, el diagnóstico del seguimiento se hizo con ecografía y TAC mensual. ¿Y qué encontraron? Básicamente en relación a la efectividad en la expulsión de los cálculos, la eliminación. Antes de las 8 semanas, el 65% del grupo tratado había expulsado el cálculo. Esto se elevó al 78% a las 10 semanas y hasta la 12ª semana casi el 100%. En tanto que en el placebo fue mucho más lenta la eliminación. En las primeras 8 semanas solo 12.4% y al final del estudio solo alcanzó al 88.6%, pero tuvieron que pasar más tiempo en la eliminación. En cuanto a los síntomas, también encontramos que los síntomas de dolor y de molestia mejoraron claramente en el grupo de Ronalov muy tempranamente, desde la segunda semana y las 4 semanas, y como después de las 6 semanas, prácticamente casi todos los pacientes ya habían logrado resolver su sintomatología, de manera que esto nos habla que la expulsión de muchos de esos cálculos ya fue de manera sintomática. En el grupo placebo no fue así, la sintomatología persistió por más tiempo. En cuanto al número de cólicos que se presentaron, pues evidentemente en el grupo Ronalov muy tempranamente comenzó a pasar el dolor y la presencia de cólicos, y no así en el grupo tratado con placebo. En cuanto
a la calidad de vida, los pacientes del grupo Ronaldo, todos prácticamente, reportaron una mejoría clara en la calidad de vida. En el grupo placebo fue mucho menor, pues se entiende porque ellos tuvieron que continuar con sintomatología dolorosa. Y en cuanto a los efectos adversos, vemos que fue muy bien tolerado por todos los pacientes. El Ronaldo, por supuesto, el placebo también muy bien tolerado. Resumimos este estudio diciendo que tiene una alta tasa de efectividad y que en la terapia médica expulsiva es bastante bueno porque acelera la expulsión de los cálculos a las 6 semanas el 65%, a las 2 semanas el 98%, porque además controla los síntomas, que es parte importante del proceso de la terapia médica expulsiva, mejora la calidad de vida y es muy bien tolerado, mínimos efectos adversos. Mensajes para llevar a casa. La urolitiasis es una enfermedad sistémica. Puede estar señalándonos una acidosis metabólica de bajo grado, que es prácticamente también inflamación crónica. Podemos prevenir otras enfermedades crónicas si reconocemos esta asociación. Podemos advertirle a los pacientes, podemos insistirles, motivarlos a que hagan cambios en su vida, en su estilo de vida, en su alimentación y cambiar y transformar sus vidas. Como todas las enfermedades crónicas, el cambio de vida de estilo de vida es primordial. El estrés oxidativo juega un papel importantísimo en el inicio y en la recurrencia de los cálculos. Por lo tanto, es importante realizar una buena detoxificación renal y aportar antioxidantes. La dieta mediterránea y la dieta de DASH disminuyen el riesgo de nefrolitiasis y osteoporosis. Promovámosla y digámoslo a los pacientes. La clave está en el equilibrio. Motivémoslos a que tomen más de 2.5 litros de líquido al día, que bajen drásticamente el consumo de sal y de proteína animal y que eleven el consumo de frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, granos integrales. Y considerar, cuando sospechemos que es un paciente que está en acidosis metabólica crónica de bajo grado, el uso de alcalinizantes